Buenas ¿Qué noches. tal? ¿Cómo les va? A ver, todos queremos la otra vacuna, pero esta también la queremos. Esta también, doble dosis queremos. Sin duda. Sí, hay vacuna para la economía. Ah, bueno, estamos bien. Es necesario ser innovadores de la misma manera que se está haciendo en ciencia y en tecnología en la Argentina, y estamos demostrando las capacidades que tiene nuestro país, las capacidades productivas que tiene nuestro país. Bueno, en el mismo sentido hay que trabajar en materia económica. ¿Sobre qué hay que ser innovador? Bueno, Argentina debe tener dos pilares para su política económica de aquí en adelante para resolver sus problemas. Uno, un proyecto de estabilización de su economía, y otro, un proyecto de transformación productiva basado en la ciencia, en el conocimiento, en la innovación, y para esto se necesitan leyes, se necesita marcar un horizonte. ¿Qué es lo principal que tenemos de la vacuna? Es que nos da un horizonte a los argentinos. Sabemos que esto termina a más tardar a mediados del año que viene. Bueno, en economía necesitamos lo mismo, poner un andamiaje para estabilizar la economía y para modernizar nuestro sistema productivo, de la misma manera dándole un horizonte que hoy no tiene. Necesitamos un plan. Yo saldría de esa semántica, Marcelo, plan y demás, y me parece que lo que necesitamos es un proyecto económico argentino, un proyecto económico para los próximos 10 años. O sea, un plan bueno. Plan y proyecto es lo mismo. De desarrollo. Claro. Un proyecto, un norte, un horizonte. Necesitamos saber si tomamos la Ruta 9 para ir a Rosario o tomamos la Ruta 2 para ir a Mar del Plata. Y poner a todos los argentinos en el mismo sentido de dirección. Y para esto se necesitan leyes específicas que puedan estabilizar la economía y que también transformen la producción para generar más empleo, que es el principal problema o el objetivo central que debe tener toda economía. Crear mejor calidad de empleo y más empleo, sobre todo en estas circunstancias. ¿La grieta ayuda a solucionar el problema económico o perjudica? La grieta no ayuda en nada, Marcelo, no ayuda ni en lo económico ni ayuda en lo social. Por lo tanto, las leyes en las que estamos pensando con nuestros equipos necesitan el apoyo, y también el equipo económico, cuando salga a negociar con el Fondo Monetario, necesita el apoyo de toda la coalición gobernante y también de la oposición, porque eso lo que va a marcar es un sentido de dirección que no cambia. Esto es lo que necesita hoy la economía argentina. ¿Usted lo ve a Alberto Fernández cuando se calme un poco este tema de los contagios y todo, se estabilice, abriendo el escenario para, con la oposición para armar un proyecto, plan económico, como lo quiera llamar, o no? Una vez que salen de esto, se van a cerrar. Bueno, a ver, la primera prueba la tenemos el 15 de septiembre con el proyecto de presupuesto, que ahí a mí me gustaría que se presente un presupuesto plurianual, por lo menos por lo que resta del mandato, en este sentido de darle un sendero a la economía argentina. Y allí entonces vamos a tener el primer debate, cómo se va a financiar la Argentina, por lo menos en el próximo año, cuál va a ser la calidad del gasto público. Vamos a dar incentivos, por ejemplo, para que haya más investigación aplicada de manera científica para aplicarlo al sistema productivo. Se habla de una reforma impositiva. ¿Vamos a caer en una reforma impositiva clásica o vamos a ir a una reforma impositiva pro inversión, como la que hizo Roberto Labaña en el 2003-2005, incentivando las inversiones, generando amortización acelerada para que las empresas puedan invertir más? Bueno, en ese debate vamos a ver dónde confluyen oficialismo y oposición. Martín, usted lo mencionó a Labaña. Labaña ayer hizo un tuit, en realidad, con un programa hablando, por ejemplo, de una ley laboral especial para los nuevos trabajos. ¿Eso lo ve factible o es empezar al revés? Hay que hacer un programa, bueno, como lo llame, o los objetivos, y después ver qué se hace. Yo creo que uno tiene que hacer, y en esto hay que ser innovador, todo junto y al mismo tiempo. No, la crisis lo que necesita hoy es dar vuelta a las expectativas. A los argentinos hemos perdido la confianza en el manejo de la economía. Y hace tiempo que esto ha ocurrido. Este gobierno ha tenido que cargar con una mochila pesadísima que le dejó el gobierno anterior. Pero la restitución de la confianza hay que hacer todo no es junto. con medida, digamos, es con... Es todo junto y de manera simultánea. Son, por ejemplo, una ley de estabilización de nuestra economía que marque un sendero para las principales variables
a 4 o a 5 años y que tenga mojones, que tenga balizas en el camino, que vaya generando un sistema de rendición de cuentas. Por ejemplo, al gasto público, darle un sendero para los próximos 5 años. Al nivel de subsidios, a la recaudación, a la inversión pública, que es tan importante precisamente para reconstituir la producción en la Argentina. Bueno, todo esto debe tener un sendero y debe tener un sistema de rendición de cuentas. Los ministros responsables del área deben sentarse cada 3 meses para rendir cuentas frente al Congreso. Esa es la manera de recuperar la confianza, precisamente mostrando que se va en un sendero adecuado y si hay distorsiones, porque las puede haber, la incertidumbre es parte de lo que vivimos en la economía, bueno, poder tener la capacidad de corregirla. ¿Y se necesita un ministro o varios ministros como hay ahora? Se necesita alguien que tenga en la cabeza todas las variables económicas. Esto es o sea, un conductor. Un conductor. Después puede tener varios ministerios, pero digamos, se necesita alguien que tenga en la cabeza qué hay que hacer con el gasto público, que tenga en la cabeza qué hay que hacer con los impuestos, que tenga en la cabeza qué hay que hacer con la inversión pública, con los salarios del sector público. Es decir, debe tener... ¿Un superministro es eso? Yo no sé si llamarlo un superministro, Edgardo, pero sí una persona que tenga todas las variables y que tenga un horizonte y que tenga la capacidad de hacerlas converger a las variables económicas. Hacer política económica, le diría, es como cuando todos los patitos van al lago. Los patitos tienen que estar todos encaminados y todos encolumnados. Si un patito se va de la fila, bueno, genera problemas. Bueno, lo mismo hay que hacer con las variables económicas. Todas encaminadas hacia un mismo objetivo, que es bajar la inflación, generar crecimiento con empleo de calidad. Usted mencionó generar confianza. ¿Cómo genera confianza en los inversores extranjeros que no solamente quieren saber si la Argentina tiene un plan, sino también que quieren garantía de seguridad jurídica? Bueno, usted sabe que yo no diferencio la inversión nacional del inversor extranjero. Yo quiero inversión en la Argentina y quiero condiciones de inversión para que sobre todo y darle incentivos a aquel que genera empleo. Para esto me parece muy importante generar una transformación de la estructura impositiva. Hay que generar incentivos y reitero, esto tiene que ser apoyado por oficialismo y por oposición. Incentivos para la creación de nuevos empleos, incentivos para que se investigue más en la Argentina, para generar empleos de calidad. Le doy un ejemplo muy práctico, Edgardo. Hoy Argentina en investigación y desarrollo invierte 0,6% de su producto. El país que más invierte en investigación y desarrollo, investigación aplicada, es decir, poner a nuestros científicos a que sus estudios sirvan para mejorar el proceso productivo, para mejorar la calidad de nuestros productos, como lo estamos demostrando hoy con la producción de esta vacuna. Bueno, Israel es el país que más invierte en esto, con 4,2%, es decir, 7 veces más que la Argentina. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Generar una regla para aquel empresario, para aquella empresa que invierta en investigación y desarrollo, que tenga una deducción impositiva. Es decir, aquel que invierte, que se le bajen los impuestos. Esta es la manera de generar la seguridad y la seguridad obviamente por leyes que sean votadas por una amplia mayoría. Martín, tenemos gasto, digamos, creciendo por la ayuda a la pandemia. Tenemos caída de recaudación por la cuarentena, déficit fiscal creciente. Tenemos emisión monetaria, digamos, a full, la Casa de la Moneda. Tenemos una brecha cambiaria enorme. O sea, tenemos todas las variables macroeconómicas desbordadas. ¿Se puede ordenar esto? ¿Al gobierno lo ve focalizado o lo ve medio perdido? Bueno, terminó una etapa que fue la resolución de la deuda y es importante que hayamos tenido un acuerdo. Ahora es el momento y tiene por delante, digamos, 2 pruebas en el futuro inmediato. La primera es el presupuesto que debe presentar el 15 de septiembre. Allí veremos precisamente la visión que tiene hacia adelante de cómo estabiliza las principales variables que usted, Marcelo, acaba de mencionar. Reitero, un sendero de cómo se va a financiar el gasto público, profundizar el mercado de deuda local para poder financiar los desequilibrios aquí en un mercado de capitales en pesos. Pero nuevamente, poner incentivos, porque por ahora se ha descansado. Hoy, por ejemplo, usted ve una licitación de títulos en pesos que ha sido muy bien recibida, pero la han comprado empresas de seguros que normativamente tienen que comprar. No ha sido algo voluntario. ¿Cómo usted genera ahorro voluntario? Bueno, por ejemplo, generando seguros de retiro
que tengan deducción impositiva, es decir, que usted pueda tener un seguro de retiro voluntario o un seguro de vida voluntario, pero lo que invierte en ese seguro de vida lo deduce de impuesto a las ganancias y eso incentiva el ahorro de largo plazo. Bueno, hay maneras y la segunda etapa es la negociación, Marcelo, con el Fondo Monetario Internacional. Allí vamos también, y es clave esto, porque la historia demuestra que si nosotros no vamos con nuestro proyecto, con nuestro enfoque, si no le marcamos nosotros la cancha a el Fondo Monetario, a los técnicos del Fondo Monetario, terminamos comprando el programa de ellos. Bueno, ¿qué pasó en la anterior administración? Absolutamente. Fuimos cosas irrazonables, ¿no? De emisión cero. Fuimos a las corridas, improvisados, y bueno, esto es central. ¿Se corre riesgo ahora de eso? A ver, tenemos todo el tiempo para poder hacerlo bien. La clave todavía no sabemos con qué programa, con qué proyecto. Bueno, pero a usted no le gusta mencionar la palabra plan, pero ¿el fondo va a pedir un plan o no? Proyecto, como usted quiera llamarlo. Por supuesto, va a pedir, a ver, el fondo tiene un enfoque clásico y a mí me preocupa que siempre tienen, y en mi experiencia profesional, yo lo respeto mucho, pero tengo muchas disidencias con respecto del enfoque técnico, porque ellos dicen, utilizan el mismo caso para Malasia, para Sudáfrica, para México, para Colombia, para Argentina. Tienen una receta única como si fuera una medida única. Y cada país, como ustedes saben, tiene idiosincrasia distinta, tiene un acervo, tiene una experiencia distinta y por lo tanto no puede haber una medida única. Entonces, si uno va al fondo sin un enfoque concreto, sin una trayectoria para las principales variables, es muy probable que ellos terminen dándole trayectorias recesivas, sobre todo en materia fiscal, que es el principal enfoque que siempre tiene el Fondo Monetario, y también en materia cambiaria. ¿Se negoció bien la deuda? El gobierno la festejó con todo, con aplauso, pero ¿estuvo bien o mal? Mire, es importante que haya habido un acuerdo, Marcelo. Si no hubiera existido el acuerdo, si hubiéramos caído en más recesión, más pobreza, mayor caída de la producción. Por lo tanto, es importante haber logrado ese acuerdo. Si usted me pregunta en retrospectiva, mire, a mí el enfoque de toda negociación me parece que uno tiene que ser, sobre todo cuando además está defendiendo intereses nacionales, tiene que ser muy duro en el contenido, muy firme en el contenido de lo que lleva adelante y diplomático en la forma. Y aquí se fue al revés, se fue muy flexible, muy blando en el contenido, nos movimos de una oferta de 40 centavos a 54,8, del principio al final pusimos 16.500 millones de dólares más y fue como corriendo de atrás en ese proceso y se terminó siendo duro en la forma. Entonces el resultado quizás no fue el mejor. Pero de todas maneras lo importante es mirar para adelante. El tema está resuelto y nos da un pilar para pensar en un proyecto económico nacional a los próximos 10 años, basado en estabilizar nuestra economía, en tener normas, reglas sobre todo, porque cuando se ha perdido la confianza es importante tener reglas que sean claras, que sean medibles y una transformación productiva, una modernización productiva basada en investigación, en las capacidades que tenemos los argentinos. Redrado, a su entender, ¿qué hay que hacer con las tarifas de servicios públicos y con los combustibles? Con los combustibles ya hay una disputa incluso interna dentro del gobierno, de la alianza gobernante, si hay que aumentar o no el combustible, la situación de YPF. ¿Qué haría usted con las tarifas y con los combustibles? Edgardo, es clave no pensar una sola variable cuando uno piensa un proyecto. Le voy a contestar, pero usted no puede pensar solo las tarifas aislado de cuál va a ser la inversión, aislado de cuál va a ser su sistema impositivo, al lado de cuál va a ser la inflación. De todas maneras está claro que el sendero que yo le daría a las tarifas debería ser acompañando el coeficiente de variación salarial, acompañando la capacidad adquisitiva del salario y no como se hizo anteriormente sin tener ninguna relación. Pero también una de las claves que tenemos en este proceso económico que nos permite conocer cuánto gana cada persona es segmentar. Es decir, no es lo mismo
la persona que vive en Recoleta que la persona que vive en La Matanza o la persona que vive en Mataderos. Entonces, hoy podemos utilizar la digitalización de la economía, la modernización que hay para poder utilizar inteligencia artificial que nos permita saber la capacidad de pago que tiene Bonelli, que tiene usted Edgardo, que tengo yo, o que tiene una persona que nos está mirando hoy y que está en Villa Soldati o que está en 3 de febrero. Edgardo por lo tanto, anda bien, tiene buena capacidad. Por lo tanto, segmentación es clave para precisamente acompañar un proceso de transformación y de Martín, crecimiento. Cristina Fernández de Kirchner, ¿suma o resta para ordenar la economía? Porque el tema es así, todos los empresarios, uno habla y dice, pero no sabemos para dónde va a ir el gobierno. Si son medidas extremas que se piensa en el Instituto Patria, son medidas más lógicas que piensa Alberto Fernández. La pregunta es esa, ¿suma o resta? Bueno, todos suman. Hoy creo que no hay que pensar que nadie puede quedar afuera en este proceso tan crítico que vive el mundo y que vive la Argentina. Hoy hay que tener un enfoque constructivo de todos los sectores y por eso yo les decía, no solo del oficialismo o de la coalición oficialista, sino de la oposición. De todas maneras, porque hay Marcelo, una visión sobre ella mismo internacionalmente, Estados Unidos, como bueno que está cercana a Venezuela. usted sabe que yo trabajo todos los días como consultor económico y me he cansado de explicar al mundo y a inversores que Argentina está lejísimos de ser Venezuela. Desde la estructura social que tiene la Argentina, desde la estructura de que, por suerte, no somos un país monoproductor. Ni siquiera la soja, que podría ser el equivalente del petróleo que es en Venezuela, ni siquiera la soja está en manos del Estado, está en manos de miles de productores y por suerte Argentina es un país muy diversificado, como lo demuestran hoy la capacidad de nuestros laboratorios. Por lo tanto, yo estoy convencido que más allá de etiquetas, Argentina está muy lejos de ser Venezuela y además sí decir que yo veo al presidente que descansa en su equipo económico, en su equipo de confianza, que lo ha venido acompañando desde hace muchos años. Por lo tanto, parece que sí, obviamente se necesita no solo de toda la coalición gobernante respaldando un proyecto económico a 10 años, sino también de la propia oposición.